trabajar el tema de las asignaciones de... Un segundo. Vamos a ver sobre conceptos de contabilidad avanzados y básicos que nosotros debemos conocer. Un momento. Bueno, vamos a ver los conceptos básicos de contabilidad. Nosotros como técnicos en auxiliar de juzgados y tribunales, para poder saber manejar una caja, tenemos que saber qué es lo que nosotros vamos a ver como contabilidad básica. La semana pasada, antepasada, estuvimos viendo lo que es referencia a los títulos valores. Hoy vamos a ver sobre la contabilidad general y bancaria. El primer concepto que nosotros vemos de contabilidad es el de las notas débito y las notas crédito. Esos son documentos o comprobantes que las empresas hacen para realizar un ajuste contable en las facturas, ya sea por errores de cambio de condiciones que generan un valor o una menor en las cuentas. Gráficamente lo que nosotros podemos ver es que en las notas débito son los ingresos que le van a tener a la compañía y los créditos son las salidas o las pérdidas. Esto se da más que todo en las distintas empresas, como por ejemplo, la nota de débito es un comprobante que la empresa envía a su cliente en la que se le notifica haber cargado o debitado de su cuenta una determinada suma o valor por el concepto que se indica en la misma nota. Este documento registra el valor de la deuda o saldo de la cuenta, ya sea por un error de facturación, interés por mora en el pago o cualquier otra circunstancia que signifique incremento del saldo de una cuenta. La nota de débito se emite cuando se incrementa el valor cobrado al cliente. Supongamos que una empresa factura 5 millones de pesos, le envía una factura. Cuando ya le cumple la condición en la forma de pago, que si es un crédito a 30 días, cuando sobrepasa un crédito de 30 días, pues es posible que usted pueda cobrar un interés adicional y eso se le convierte en una nota de débito a favor de la empresa. La nota crédito, por lo contrario, es un documento que se envía, que la empresa envía al cliente con el objetivo de informar la acreditación de su cuenta un valor determinado por el concepto que se indica en la misma nota. Pero en estos casos son la aplicación por la avería de productos vendidos, rebajas o disminución de precios, devoluciones, descuentos especiales o corregir errores por exceso de facturación. La nota de crédito disminuye la deuda o el saldo con la respectiva cuenta y cuando se le disminuye el valor inicialmente cobrado al cliente. Desde el punto de vista de la empresa, la nota de débito significa un ingreso y la nota crédito una erogación. Aunque ahora tenemos nosotros el sistema de facturación electrónica, las notas débito y crédito son electrónicas y también hacen con la información exógena de la DIAN. Entonces, esas mismas también son validadas por la DIAN. Estas notas son emitidas por la persona quien emite la factura, quien fue el que hizo el cobro de más o el cobro menos. O sea, el cliente. Correcto. Entonces nosotros vemos de que hay una diferencia. La nota de débito se diferencia de la crédito para quien la emite. La nota de débito representa un mayor valor o ingreso para la empresa y la nota crédito representa un menor valor o un egreso. Aquí tenemos dos ejemplos, la de una nota de débito y una nota crédito.
Como ustedes yo les comenté, yo trabajo para Emporio Internacional, que es la empresa que le distribuye productos de aseo a Olímpica y a ARA, donde nosotros vemos, emite una factura por la venta de 10 cajas de hipoclorito de sodio maquilado a Olímpica por valor de 30,000 pesos la unidad para un total de 300,000. Pero la empresa se entera de que el sistema, normalmente el sistema de nosotros es el sistema SIGO, no registró la actualización de precios y resulta que su valor es de 35,000 pesos, por lo que se le debe cobrar al cliente 50,000 pesos más de lo que se emite una nota de débito sobre la factura respectiva. Y una nota de crédito es un caso contrario. Esas mismas 10 cajas por valor de 300,000. Pero resulta que la empresa Olímpica, al recibir la mercancía, se percata que existe una avería en una de las cajas y procede a realizar una nota de crédito por el valor de 30,000 pesos de la unidad de la caja. Entonces, es decir, la nota de débito incrementa el valor a la empresa y la nota de crédito disminuye. Contablemente también se habla de la creación de un informe diario de operaciones. Estos tienen que ver con los que reflejan el nivel de actividad de la empresa y el impacto de todas las actividades que realiza, teniendo en cuenta que estas actividades tienen que ser incluidas en un informe de operaciones diarias que incluyen cualquier tarea relacionada con la generación de beneficios y el aumento del valor total de la empresa. Estos informes diarios de operaciones también se utilizan para resumir el estado actual de una operación o proyecto concreto, basándose en parámetros para determinar el progreso, y también realizan la forma parte de lo que entregan los empleados y establecer los objetivos del rendimiento. Toda empresa genera un informe diario de operaciones con respecto a la producción, las materias primas, inventarios. Nosotros también manejamos este informe de operaciones diarios en los juzgados y en las empresas, en los distintos bufetes de abogados, por el tema de los cronogramas de audiencias, efectividad de los procesos, que se cumplan los términos, etc. Los informes de operaciones diarios tienen que ver, como por ejemplo, el informe mensual de operaciones, que es aquel que se evalúa mensualmente la operación de una empresa, crea un informe mensual donde muestra los datos basados en tendencias y otros detalles que sirven para la toma de decisiones a corto y largo plazo en función de las necesidades de la empresa. El informe de operaciones en tiempo real es aquel que propicia datos operativos en el momento presente. Este tipo de informe ofrece una visión valiosa a medida de que se produce lo que se permite a los supervisores tomar medidas y responder cuando la productividad es baja o las tendencias cambian. El de operaciones financieras es un informe que produce los datos actualizados sobre los gastos, el presupuesto de una empresa y suele incluir también el capital circulante, ciclo de conversión de efectivo y la tasa de error en el pago de proveedores. ¿Qué compone este informe? Los costos de producción, los costes de recursos. Los costes de producción y de recursos es lo que tiene que ver un poco sobre las materias primas que se gastan las distintas empresas para la elaboración de los productos y servicios. Nosotros, por ejemplo, en Emporio, todo lo que tiene que ver para poder producir el hipoclorito, principalmente el agua. Obviamente que como eso es un líquido, el hipoclorito, obviamente, una de sus bases químicas es el agua. Entonces, ¿cuánto es el consumo de agua? Otro que son las botellas donde se van a empacar, o si se hace un sistema doy-pack, también tiene que estar ese costo de producción de cada uno, cuánto le cuesta, porque no es lo mismo envasar una botella de 1 galón a una pimpina que tiene que ser llenada manual, a otra que puede ser de los tipo cohete, que son los de 2 litros, o los de 1/2 litro, 1 litro. Entonces ahí tiene que evaluarse ese coste de recursos. Número de ventas, las ventas que realizan cada vendedor, el tienda a tienda, el institucional, el corporativo y grandes superficies. Llamadas realizadas, si realizan telemercadeo, ventas por turno,
si es porque las tiendas están abiertas al público, los turnos en donde se vende más, el uso de recursos, el estado de la maquinaria, la eficiencia de la producción, los tipos de pedido, los envíos, los costos de explotación, ventas en campaña o proyecto, capital de trabajo, desviación de presupuesto, ciclo de conversión de efectivo, ventas netas, coste de mercancías vendidas, costes de mano de obra. Colombia también desarrolla un sistema integral de administración de riesgos. Esto se le da cumplimiento a los consejos de la circular número 15 de la Superintendencia Solidaria de Colombia, que es la que se encarga del tema de los seguros, que esto como tal lo realizan a las diversas empresas para poder acceder a productos financieros. Vamos a ver por un momento el video que nos muestra sobre educación financiera. La Superintendencia de la Economía Solidaria ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la cooperativa Consumo. La intervención de carácter preventiva obedece a la crisis financiera que viene soportando desde hace 2 años y pretende salvar una de las cooperativas más emblemáticas del departamento. Para la Junta de Vigilancia de la cooperativa, esta medida fue apresurada. Las inversiones en la apertura de 5 nuevas sedes sin el respaldo económico necesario generó la iliquidez de la cooperativa. El gerente de ese entonces, que se llama Gustavo León Castillo Sierra, recurrió a los dineros de tesorería con los que se le pagaba a los proveedores para hacer esas inversiones de construcción. Eso hizo que nos quedáramos ilíquidos, pero quedarnos ilíquidos no es estar en situación de quiebra, porque el patrimonio de consumo de los 109.000 asociados que somos hoy en día, representado en consumo, es de casi 130.000 millones de pesos. Por exigencia de la superintendencia se implementó un plan de salvamento que, a juicio del ente regulador, no cumplió con las expectativas. Y de un momento a otro nos encontramos con la sorpresa el viernes de la semana pasada con la super tomando posesión de los bienes, cuando lo que habríamos esperado era que nos dejaran la primera evaluación, que nos acompañaran, que nos hicieran observaciones o cualquier cosa, y nunca que hicieran lo que hicieron. La Junta califica la actuación de la superintendencia como extralimitación de funciones y abuso de poder, pero subraya que acompañará el proceso para sacar a flote este patrimonio del cooperativismo en Antioquia. Nosotros este sistema de riesgos, cuando lo crearon en Colombia, nos hablan de la economía como si fuera... Cuando en Colombia hablan de la economía y de los riesgos, que cada uno tiene que analizar un sistema de administración de riesgos de liquidez, que del cual tiene como fundamentos bases la circular básica contable, el sistema integral de prevención de lavados de activos y lo que se denomina como SARLAF, que es a partir del año 2015. Este sistema integral posee infinidad de interrogantes que se pueden ir desarrollando finalmente, como gestionar integralmente los riesgos. ¿Por qué también cobra importancia estas organizaciones solidarias en Colombia? En materia de regulación, este proceso que se lleva a cabo en otros países, o qué tan práctico es este sistema. A nivel internacional, el Comité de Basilea, se establece en el año 1974, conformando por unos reguladores bancarios, supervisores, bancos centrales de los principales países industrializados. El objetivo primordial de garantizar la estabilidad del sector financiero mundial con normas y parámetros que permitan minimizar el riesgo en el sector. Entonces, el pilar número 1 habla de los requerimientos de capital mínimo para el riesgo de crédito de mercado y riesgo de operación. El pilar número 2 tiene que ver con el procedimiento de revisión y supervisión, procedimiento y gestión de riesgos, requerimientos adicionales de capital, modelo de capital económico, proceso interno de autoevaluación de capital, mayor transparencia en la divulgación al público de la información sobre el riesgo y capital, que es la disciplina del mercado. ¿Qué sucedió en Colombia? En Colombia, ¿qué pasó en un fenómeno entre los años 98
99 y 2000 hasta el 2002. Las personas que... Permítame un momento. ¿Aló? ¿Aló? Profe, yo lo estoy escuchando, sí. Profe. Un momento. Bueno, entonces tenemos en cuenta que ¿qué sucedió en ese entonces? Sucedió el tema del famoso terremoto de Armenia, que en ese momento, cuando hubo la financiación directamente de los bancos, el sector financiero estaba afectado por toda la cantidad de créditos que habían concedido a todas las personas que consiguieron vivienda en Armenia. Crearon un impuesto de salvamento, que es el famoso movimiento de gravámenes financieros. Cuando comenzó era el 1 por 1000 de cada transacción, hoy denominado 4 por 1000, con el fin de salvar al sistema financiero. Pero ese impuesto que se creó de manera temporal ya tiene más de 20 años de permanencia en nuestras arcas, y entonces obviamente el Estado cobra sobre ese impuesto de gravámenes de montos financieros. La circular externa 14 de la Superintendencia Solidaria de Colombia habla sobre las instrucciones para la implementación del sistema de administración de riesgos de liquidez y de administración de riesgos SIAC. Esto tiene que ver mucho con las aseguradoras y con los bancos. Este sistema tiene integración en el riesgo de crédito. Esta gestión debe hacerse de parte integral de la estrategia de la organización por todos los productos de crédito que cada uno ofrece, los cupos límites asignados, y deben los niveles de tener atribuciones por el Consejo de Administración o la Junta Directiva. El riesgo crediticio que nosotros estamos hablando nosotros vemos de que los bancos, cuando nosotros vamos a realizar un crédito en Colombia, nos solicitan que tengamos la capacidad financiera para poder acceder al crédito. Nos dan un cupo. A veces ese cupo nos lo pueden incrementar 5 veces más sobre nuestra capacidad financiera y de capacidad de pago. El riesgo de liquidez. Las organizaciones solidarias sujetas a gestionar el riesgo deben contar con la estrategia del manejo de liquidez para el corto, mediano y largo plazo, para que estas políticas deban contemplar aspectos coyunturales, estructurales de la organización, y esta estrategia también tiene que ser aprobada por la junta directiva. El riesgo de liquidez es el límite que cada banco o cada entidad financiera tiene para poder comprometer el capital para sus clientes. El riesgo del mercado tiene que ver con la variación de las tasas de interés y de cambio que impactan negativamente la situación financiera de cada organización. Y este aspecto también debe ser considerado para conformar el portafolio de inversiones. Ustedes saben que el Banco de la República, cuando sube las tasas de interés, ellos revisan la forma, los bancos, la tasa de interés para que puedan tener dinero y cómo lo pueden hacer. Riesgo operacional tiene que ver para que cuente con los recursos, medios y procedimientos necesarios para que éstas garanticen la adecuada operación de sus actividades, para que en otros requisitos deban garantizar todo lo referente a el riesgo sobre lavado de activos y financiación.
hay distintos estudiantes que todavía están viajando o algo. Entonces, las organizaciones solidarias son estas que se vigilan y deben adoptar los mecanismos que les permiten prevenir que sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de activos o canalización de los recursos hacia la realización de actividades terroristas cuando se pretende el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades. Cada una tiene un riesgo y este es el reto primordial que cada una de estas tiene. Que cada una de ellas tiene que interactuar con cada uno de los riesgos. En esto tiene que ver el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operacional y el de lavado de financiación de terrorismo. ¿Por qué lo crean este sistema de riesgos? Porque en Colombia la ilegalidad, pues ustedes saben que esto se está presentando mucho, donde las personas pues ocultan los bienes para evitar el tema de responder ante entes territoriales, entes de control sobre lo que tiene que hacerse para responder por obligaciones. Miren lo que sucedió con Justo y Bueno. En 1967, aquí en Bucaramanga, y aunque su trabajo se concentra en Zipaquirá y Cartagena, aquí en Bucaramanga, compañeros de trabajo, sacerdotes, pero recuerden como un nombre de iglesia pegado a la comunidad y sobre todo hacer un trabajo pastoral con las comunidades más necesitadas. Una situación en la que personas podían quedar en las autoridades que manejaban el tema con cuidado porque estaba la vida de un obispo y que en realidad ¿qué pasó con Justo y Bueno? Justo y Bueno o Mercadería, SAS, que es la empresa que creó el señor Michael Olmi, Colombia prácticamente en este sistema le metieron un golazo porque la persona estaba prácticamente haciendo un lavado de activos y que todas las ganancias que tenía Justo y Bueno se las llevaba del país y quebró la empresa y dejó con una cantidad de deudas por más de 300 mil millones de pesos y afectó a más de 1.500 arrendadores, 3.000 proveedores y 9.000 trabajadores. Si eso hubiera entrado a revisarse por parte de la Superintendencia Solidaria y la Superintendencia de Sociedades, esto no hubiera ocurrido. Cada uno de estos, con las convenciones de Valiesa 1 y 2, proponen metodologías para prevenir este riesgo, que de los cuales en su momento pues estaban unidos y armados porque eran activos militares el presidente Gustavo Petro anunció que la suspensión de bombardeos por operaciones militares cuando se resuma la presencia de la militar del lugar. El jefe de Estado también habló sobre el reclutamiento forzado de niños. Y es que el año pasado, 23 menores de edad entre 12 y 17 años fueron obligados a integrar actividades en Colombia. Bueno, entonces nosotros tenemos en cuenta de que este sistema de riesgos con las convenciones de Valiesa 1 y 2 establece que tenemos que analizar la estructura a término de los activos y pasivos con brechas de liquidez.
evaluar las tasas de interés, el margen de solvencia, la rentabilidad promedio, controles de clasificación, evaluación y de cartera de inversiones, régimen de provisiones, modelos de alerta temprana, el CAMELS, el Value Risk, que es el riesgo, y el proceso de autoevaluación de capital, entre otros. Cuando tomamos el caso de Justo y Bueno, a Justo y Bueno pues le hacían préstamos los bancos. Tiene deudas de más de 70.000 millones de pesos con el Banco Da Vivienda. Le deben a Bancolombia como unos 70.000 millones por el tema del alquiler de los carros. Y como todo era arrendado, ellos no tenían la forma de las super sociedades de hacer la intervención. Locales arrendados, servicios públicos, proveedores, y por eso es que la mercancía que tenían la vendían a bajo costo para poder pagarle poco a lo que le debían el abono a los trabajadores. El plan de salvamento no funcionó por la cantidad de deuda que tenía. Cuéntame, Dawir. Si no tenían, por lo menos, no tenían con qué responder, ¿a quién le responde al banco? Lo que pasa es que, mira, la sociedad por acciones simplificadas o las SAS no requieren de que los socios estén registrados dentro de la composición nacional en la Cámara de Comercio. Ellos solamente están limitados a responder por el valor de sus aportes aportados dentro de la sociedad. Eso es como lo que dio risa hace como un año cuando hace 2 años cuando crearon la compañía Aire, que dentro de la Cámara de Comercio para poder hacer para la creación de la empresa, hicieron en la Cámara de Comercio para que apareciera por el valor de un capital social de 1 millón de pesos. Cuando entonces la empresa como tal tiene unos activos por más de 2 millones de pesos. La ley dice que tiene que ser registrado por el número de activos que tenga y así pagar lo correspondiente a la renovación de la matrícula mercantil de Aire. Entonces resulta que estos llegaron con su viveza más grande y lo hicieron de esa forma. Ya. Entonces, Justo y Bueno también pasó lo mismo. Pero como ellos no tenían propiedades, entonces, Armando y yo estamos conectados de mi celular. y llegaron ellos al evaluar las empresas que tienen ese dato, las super sociedades, cuando hacen la respectiva intervención, verifican primero que todas las empresas tengan sus activos. Esta empresa no tenía ningún activo, todo era arrendado. Y la ley no contempla, sino que este señor, pues ya a la próxima tendrá que responder a la justicia por este tema, porque realmente lo que hizo fue estafar a más de 8,000 personas y una estafa en masa. Entonces, por este tema que no revisaron los riesgos el banco. La gestión integral de estos riesgos tiene y cumple 2 objetivos, uno cualitativo y unos cuantitativos. Los cualitativos tienen que ver con las cualidades que tiene que identificar el mundo de riesgos a los que se está expuesto, determinando responsables de la gestión y el control de los mismos. Garantizar que las políticas, procedimientos y procesos existan y apoyen a la toma de decisiones en la gestión de los riesgos. Reducir, evitar, mantener o transferir el riesgo previamente identificado. Crear conciencia y fomentar la cultura en la organización para comprender la importancia y la naturaleza de las pérdidas por los riesgos materializados. Mejorar continuamente
el sistema de control interno y los procesos y así minimizar el riesgo asumido. Y cuando se habla de los objetivos cuantitativos, optimiza la relación existente del riesgo de la rentabilidad para la identificación del apetito de la compañía, establecer o asignar los recursos y el capital, lograr mediciones en la eficiencia de las diferentes líneas de negocio. La rentabilidad. La circular externa número 15 establece cuáles son las instrucciones para la implementación del sistema integral de gestiones de administración de riesgos. Esto tiene que ver con un consejo de administración o la junta directiva para definir el riesgo aceptado en cada tipo de ellos. Y en este consejo debe verificar periódicamente la capacidad del patrimonio de la organización para asumir los riesgos y enfrentar los choques inesperados en toma de acciones correctivas en las que se detectan posibles anomalías o posibles insuficiencias. Y la circular 14 habla sobre las instrucciones para la implementación del sistema de administración de riesgos de liquidez. Y también establece de que se tienen que medir para proyectar los flujos de caja y pasivos y activos, posiciones fuera del balance e instrumentos financieros derivados en diferentes horizontes del tiempo para también saber el nivel de tolerancia del riesgo. Entonces tenemos que la capacidad del riesgo que habla sobre el comité de organizaciones es la iniciativa conjunta de 5 organizaciones para mejorar la calidad de los reportes financieros como los controles internos de gobierno corporativos efectivos o COSO, que es este que identifica la capacidad de riesgo para soportar la consecución de objetivos. Y el organismo internacional el cuerpo de sistema financiero global es el nivel máximo de riesgo que puede asumir dado al nivel actual de los recursos que tenga cada uno de ellos antes de infringir las restricciones determinadas por el capital reglamentario y necesidades de liquidez en el ambiente operativo. La tolerancia de riesgo según la organización COSO es de nivel aceptable la variación de resultados en actuaciones de las compañías y la relación de la persecución en los objetivos. Y esta se hace esa tolerancia como una medición cuantitativa que determina la manifestación del apetito por el riesgo agregado en la compañía para las líneas de negocio, categorías de riesgos o cualquier otro nivel requerido. Y el apetito del riesgo es el que está dispuesto a aceptar la búsqueda de la misión y misión de la compañía, que es propio y único de la filosofía y la gestión integral de riesgos que influye la cultura de forma de operar. Y los niveles y tipo de riesgo que esta compañía tiene en asumir de acuerdo a la capacidad y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de negocio. Esto es lo que nosotros podemos interpretar. El apetito del riesgo puede aparecer un rango de velocidad esperado de 50 kilómetros por hora en un tiempo de recorrido. Esto es del tiempo de hora. La tolerancia al riesgo está entre 60 kilómetros y 100 kilómetros con una desviación aceptable de la máxima de la velocidad. Y la velocidad máxima es la capacidad del riesgo, como podemos hablar de una motocicleta que tiene capacidad hasta de 300 kilómetros por hora. Esto es sobre la variación de los capitales para el apetito de riesgo. Hace parte de las metodologías avanzadas de Balicea y las más utilizadas a nivel mundial. Es el valor del riesgo, el cual es el punto para que podamos saber el apetito de riesgo y la simulación, del modelo. La metodología para la autoevaluación de capital es donde los servicios financieros buscan asegurar la adecuada relación entre el perfil de riesgo y el capital actual junto con el proyectado de las compañías. Los aspectos cualitativos tenemos que el gobierno interno hace una auditoría interna y las políticas de gestión del riesgo. Estos se cuantifican
por los convenios del Balicea y el capital económico y la inclusión de los riesgos, el presupuesto y la planificación del capital, las pruebas de estrés, el presupuesto bajo dentro de los diferentes escenarios y la afectación del apetito al riesgo, y la suficiencia de capital sobre la evaluación de suficiencia, ajustes adicionales al modelo. Esto es el cuadro del perfil de riesgo. La administración de los riesgos también habla sobre el proceso estructurado en que consiste en identificar, medir, monitorear y controlar. Identificar. Primero vamos a entender cuáles son esas actividades y procesos para analizar la aceptación de los mismos y qué puede ocurrir dentro de cada riesgo, las causas que lo pueden generar. La variación del riesgo inherente, posible la materialización, concluir cuál es el riesgo residual y la probabilidad de impacto. El control tiene que determinar los mecanismos de control también para ser valorados y el tratamiento que se le debe dar al riesgo para aceptar y mitigarlo. La generación de la acción que implementa las acciones y monitoreo a los reportes. Los beneficios que trae en referencia a la gestión de los riesgos, que es la norma ISO 31000, para que la gestión del riesgo crea el valor, integra procesos organizacionales, integra también el proceso de decisión, aborda explícitamente la incertidumbre, debe ser sistemática, estructurada y utilizada de forma oportuna, se debe basar en la mejor información disponible y la información que tiene que ser conveniente. Integra también los factores humanos y culturales. La gestión de riesgo es transparente y participativa. Esta misma también es dinámica, interactiva, sensible al cambio y facilita la mejora continua de la organización. Ahora, cada empresa tiene que delegar el responsable de la administración del riesgo. Ya en este caso, la junta directiva designa un gerente o un presidente. Capacitación de entrenamiento inicial al importante para el buen entendimiento de la persona que vaya a administrar el riesgo. También se puede hacer de manera in-house para que construya e implemente y realice los modelos internos. Formalización de documentos y procedimientos y políticas, también dentro de la misma organización para definir dichos procedimientos. Llevar los resultados a la alta gerencia y distintos comités y consejos de administración para que puedan hacer la valoración y lograr los primeros pasos hacia una definición del apetito y tolerancia del riesgo. Ahora bien, tenemos el concepto de los impuestos. Los impuestos son los que impone el Estado y que deben pagar los ciudadanos contribuyentes. Estos tienen una clasificación en directos, indirectos, tasas, contribución, impuestos nacionales, impuestos territoriales. Los impuestos directos son aquellos que recaen directamente sobre la persona que realiza el hecho generador que causa el impuesto. Estos son el sujeto económico, el mismo sujeto responsable de la obligación tributaria. En el caso de ejemplo, el impuesto de renta, donde quien paga el impuesto es el mismo que debe declararlo y recae directamente sobre quien obtiene el ingreso generador de dicho impuesto. Otros impuestos son de manera indirecta, recae sobre una persona distinta al responsable del mismo, sobre el IVA, donde el sujeto económico es el comprador, el consumidor final, quien lo paga efectivamente es el responsable, es el comerciante quien debe recaudarlo y declararlo a la DIAN. Los impuestos nacionales son los que cobra el Estado como tal de financiar los servicios a nivel general, que pueden ser directos o indirectos. Las tasas son contraprestación por utilizar o consumir un servicio ofrecido por el Estado. Los impuestos territoriales son aquellos que son directos o indirectos que cobran los entes territoriales como departamentos, municipios y distritos, que son por los órganos legislativos territoriales, las asambleas, los consejos, pero por dentro del marco en que la ley nacional los ha impuesto, como por ejemplo la creación de las famosas estampillas. En Colombia también tenemos los productos financieros.
Productos de capitalización como las cuentas de ahorro, las cuentas de nómina, las cuentas corrientes, las de ahorro programado, los certificados de depósito a término, los bolsillos electrónicos. Y en la parte crediticia de financiación, microcréditos, créditos de consumo, crédito vehicular, crédito por libranza, tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, leasing y los famosos rent. Sobre los productos financieros, nosotros podemos decir que en Colombia ya están comenzando a realizar la bancarización de todas las personas. La bancarización que realizan con las personas para evitar el uso del gota a gota fue la creación de cooperativas para microcréditos. Los famosos bancos en Colombia, cada uno maneja una tasa de interés acorde a lo que establece la Superintendencia Financiera y lo que establece el Banco de la República. Las tarjetas de crédito es uno de los productos más usuales. También están las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro. Las cuentas corrientes se las dan a las personas naturales cuando ya sobrepasan un tope de transacciones, y las corrientes a todas las empresas. Pero el más beneficio es la cuenta de ahorros, porque la cuenta de ahorros a todos nos pagan un interés por tener la plata guardada, poquito pero no lo guardan. Poquito pero lo guardan. Entonces, permítame un momento, por favor. Nosotros nos preguntamos en Colombia, ¿por qué están comenzando a generar la bancarización ahora, inclusive hasta con los bolsillos electrónicos como Nequi y DaviPlata? Para que las personas dejen de estar utilizando el dinero de forma normal, el efectivo ya dentro de poco. En algunos países ya en Europa ya no se usa sino puro dinero electrónico por un tema de seguridad y por temas de la COVID-19. ¿Ustedes qué piensan? En Colombia también nosotros vamos a llegar a tener esa misma disposición de la Unión Europea. La Unión Europea fue la primera en determinar el uso del dinero electrónico. Dime, José. No, fe, yo sí creo, así como vamos, sí. Ya tenemos el Nequi que podemos comprar donde sea. Falta que podamos comprar en la tienda. Bueno, en algunas tiendas por aquí ya están aceptando Nequi. Hasta la señora de los fritos está aceptando Nequi también. Ah, bueno, fíjese. Cuéntame, Ya estamos David. cerca. Ya estamos cerca de eso. David, cuéntame. David. Eso es lo que tiene que implementar el mundo ahora, porque usted sabe que ya el mundo estamos en línea con el mundo. Ya vienen los dineros electrónicos, el Bitcoin y todas las platas ahora están se puede decir, en todas las plataformas, y de una u otra forma es el medio más, se puede decir, más seguro y efectivo para no, por lo menos, exponer la vida de uno, que uno traiga una cantidad de plata y se la van a robar y le quiten la vida a uno por la plata. ¿Sí me entiende? Sí, claro. Bueno, vamos a pasar a asistencia para entonces ya dar por finalizada esta semana. Bueno, José Alonso, Molina, Presente, profe, presente. Laudit Ayala, María Alejandra Barrios, Doilis Bolívar, Wilfrido Castro, Marla Castro, Egna Cervantes, Presente, profe. Jorge Eliezer Charris, Presente, profe. Kelly Colina,
Presente, profe. Víctor Domínguez. Franklin Guerrero. Profe Víctor Domínguez, presente. Ok. Franklin Guerrero, presente. Wendy Gutiérrez. José. Wendy Gutiérrez. Carlos Gutiérrez. Profe, está en una cita médica, profe, me pidió que lo excusaba. Ok. Jesús Gutiérrez. Profe, usted me llamó por lista, sino que está lloviendo y se cae la señal. Ok, listo, no hay problema. Pero yo estoy activo, estoy pendiente ahí. Bueno, Heiser Hernández. Heiser Hernández, presente, profesor. Herrera Ríos Angélica. Adriana Lance. Presente. Eduardo Macías. Juana Iris Martínez. Presente, profesor. Mesa Shirley. Manuel Monsalvo. Marley Ospino. Profe, el compañero Monsalvo que le manda excusa, que él hablará con usted más adelante. Ok. Ospino, Marleis, Juan Gabriel Parejo. Profe, presente, Juan Parejo. Ok. Profe, Manuel Monsalvo, presente. Ok, listo. Profe, Juan Parejo, presente. Ok. Jennifer Retamoso. Bueno, profe, está presente. Yaudí Retamoso. Eduardo Macías, presente, profe. Ok. Naomi Reyes. Armando Rodríguez. Jorge Luis Rodríguez. Profe, ¿me puede confirmar Eduardo Macías? Sí, ya te quité la esto. Buenas tardes, profe. Jorge Rodríguez, presente. Ok. Sheila Sánchez. Presente, profe. Everly Sierra. Aníbal Silvera. Humberto. Presente, profe. Aníbal Silvera. Presente, profe. Humberto. Presente, profe. Okay. Bueno, vamos a tener un receso. Retomamos a las 3 de la tarde.